2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Mi nombre es María Sandra López. Hoy vamos a llevar un tema de la materia Comunicación y Lenguajes. Vamos a ver acerca del texto, vamos a ver sus características y por qué es importante conocer sobre el mismo. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Hoy vamos a ver qué es el texto. ¿Ustedes sabían que la palabra texto proviene de una palabra latina que significa tejido? Y vamos a ver ahora el significado del mismo. Un texto es un conjunto de palabras ordenadas. Estas pueden ser orales o escritas, que van a transmitir un mensaje. Pero para que un texto pueda considerarse completo, va a necesitar reunir una serie de condiciones textuales que son muy importantes. Entre ellas, los conectores textuales. ¿Qué son los conectores textuales? Son palabras o grupos de palabras que relacionan oraciones, párrafos, ayudando a expresar de manera lógica y comprensible un texto escrito. ¿Se dan cuenta la importancia de estos conectores textuales? Estos conectores son de diferentes tipos. Tenemos a los conectores de causa. ¿Cuál es la función de estos conectores? Señalar el motivo o razón de algo que sucede. Tenemos como ejemplos por qué, pues, puesto que, ya que, debido a que, como consecuencia de, a causa de que, en vista de que. Tenemos otro tipo de conectores, que son los conectores de consecuencia. ¿Cuál es la función de estos conectores? Hacer saber lo que sigue. Por ejemplo, luego, así que, de ahí que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente. Otro tipo de conectores son los conectores de oposición o contraste, que nos van a señalar relaciones de oposición. Tenemos, por ejemplo, más, pero, si no, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, en cambio. Les voy a dar un ejemplo de este tipo de conectores, que generalmente son los que más utilizamos. Si yo digo, por ejemplo, voy a ir a caminar, pero lo voy a hacer con mi amigo. Estoy señalando ahí una relación de oposición. Voy a realizar la acción, pero, hay un pero en esto, lo voy a realizar con mi amigo. Otro tipo de conectores son los conectores de concesión. ¿Cuál es la función de estos conectores? Indicar una negación parcial. Los ejemplos serían aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien. Vamos a ver otro tipo que son los conectores de adición. ¿Cuál es la función? Adjuntar ideas, sobre todo adjuntar ideas a una idea que yo tengo. Ejemplos, más aún, además, asimismo, inclusive, aparte de, también, no solo, sino también. Les voy a dar un ejemplo de este tipo de conector. Vamos a suponer que yo voy a indicar, tengo un balón, además tengo una muñeca. Estoy utilizando esa palabra, además, que es un conector de adición para adjuntar a una idea a otra que ya tengo.
no solo tengo un balón, además tengo una muñeca. Estoy adjuntando esta otra idea. Otro tipo de conectores son los conectores de equivalencia. ¿Cuál es la función? Sobre todo señalar algo similar, pero de manera técnica. Ejemplos, en otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma. Si, por ejemplo, yo quiero decir algo en otras palabras, lo puedo expresar y voy a utilizar estos conectores. Si digo, estoy muy cansado, en otras palabras, muy agotado. Utilizo este conjunto de conectores, que es, en otras palabras, para poder indicar algo similar. Y estoy haciendo énfasis, además, en esa situación que estoy muy cansado. Otro tipo de conectores son los conectores de evidencia. ¿Cuál es la función de estos conectores? Es recordar un punto obvio. Ejemplos de estos conectores serían, desde luego, obviamente, naturalmente, como es evidente, por supuesto, sin lugar a duda, indudablemente. Voy a hacer énfasis con estas palabras a algo que es obvio. Por ejemplo, voy a decir, hoy voy a ir a clases. Obviamente voy a estar muy atento a las explicaciones de mi profesora. Quiero hacer un punto obvio en esta idea de que voy a ir al colegio, pero sí, voy a estar también muy atento a las clases. No es que voy a ir a clases y no voy a estar atento a lo que me dice mi profesora. Otro tipo de conectores son los conectores de orden. ¿Cuál es la función de estos conectores? Sobre todo es enumerar una serie de puntos. Ejemplos de estas palabras es primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación. Si yo quiero ordenar mi texto, mis ideas de forma escrita u oral, puedo utilizar este tipo de conectores y es importante utilizarlos. Entonces, yo puedo decir, primero voy a llegar al colegio, luego voy a atender a las clases, posteriormente voy a salir al recreo, finalmente voy a regresar a la casa. Entonces, nos sirven estos conectores para hacer una secuencia de las ideas que tenemos. Otro tipo de conectores son los conectores de secuencia, que las vamos a utilizar indicando una secuencia de ideas. Por ejemplo, después, luego, enseguida y posteriormente. Vamos a hacer una reflexión acerca de este tema. ¿Para qué nos sirve? Porque es importante conocer que los textos son como un tejido y que para hacer ese tejido necesitamos algunas palabras que van a conectar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos servirá el conocer este tema? Ustedes se van a hacer esta pregunta y quiero que piensen muy bien la respuesta. También quiero que piensen si la lección que han escuchado ahora les va a servir para poder organizar mejor sus ideas, tanto en la forma oral como en la escrita. Ya hemos terminado con la explicación. En sus textos del Ministerio de Educación, ustedes tienen más información, como también tienen algunas actividades que van a reforzar este conocimiento. Les quiero recordar también que no se olviden vacunarse contra el COVID-19 para estar seguros en clases.
Eso es todo por hoy. Nos encontramos la próxima. ¡Hasta luego! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.